muchas gracias, Celia, por acompañarnos hoy aquí. Y gracias a vosotros, que yo creo que es un evento que ahora ya que nos podemos ver las caras, aunque sea de momento la mitad, parece que la semana que viene ya nos vemos el resto, pues vamos a poder, yo creo, compartir muchas cosas más. Bueno, Celia, pues aquí estamos, hablando de valor de marca, hablando de reputación y cómo cuantificamos eso. ¿Qué pasa con las grandes consultoras, con los grandes rankings de marca, que cada vez más, y cada vez hay más marcas tech arriba en esos rankings, porque el valor de las marcas tecnológicas siempre está arriba en esos directorios? ¿Cómo consideras tú que el valor de la empresa en la que tú trabajas, y además que muchos de tus clientes, tus partners son los principales anunciantes del país? Dinos cómo ves, cómo materializas ese valor de la marca, cómo eso impacta en la cuenta de resultados. Llevamos toda la sesión de hoy hablando precisamente de que eso tiene un impacto real. Nos han dicho en la primera charla, Daniel, que está por ahí, que eso supone el 31% del valor de la compañía, el valor de la marca. Nosotros que nos dedicamos a proteger eso, participamos de eso también y consideramos que es en gran medida lo que hace que las marcas sean valiosas y valgan económicamente. ¿Qué valoración haces tú desde Google? Sí, pues bueno, lo primero, muchas gracias, Nuria, por la invitación. Encantada de estar aquí con vosotros. Cuando hablamos de marcas fuertes, ¿no?, y gran valor de marca, lo que estamos hablando realmente son de marcas que dan valor a largo plazo, ¿no? Eso, al final, traducido en cuenta de resultados, significa una mayor capitalización bursátil. Es decir, si no hay valor de marca, no hay valor para el accionista. Está totalmente relacionado, ¿no? ¿Y por qué una marca es fuerte? Básicamente, por varias razones, ¿no? Lo primero es que tengan una misión muy clara, ¿no? Tienen que tener una misión y tienen que cubrir una necesidad que hay en el mercado. No solamente eso, sino que también tienen que tener una buena ejecución de su marketing mix, ¿no? Si pensamos en empresas tecnológicas, por ejemplo en Google, ¿no?, y pensamos en esa misión, ¿cuál es la misión de Google? La misión es tener toda la información organizada para que sea útil y accesible a todo el mundo, ¿no? Y con eso están cubriendo una necesidad de mercado muy clara. Si hablamos de este marketing mix, ¿no?, y hablamos de las 4 P's de McCarthy, ¿no?, y lo llevamos a Google, hablamos de productos. Si hablamos del producto de Google, ¿cómo es el producto? ¿Es simple? ¿Es usable? ¿No? Si hablamos de la parte de placement, es decir, dónde está, hablamos de productos globales, ¿no? Si hablamos de precio, en el caso de Google, dice, oye, es un intercambio. Nosotros al final tenemos información a cambio de publicidad. Y cuando hablamos de la última parte, que es comunicación, pensemos que eso también, las grandes tecnológicas invierten muchísimo en comunicación en marca, es decir, Google es uno de los mayores inversores de publicidad en Estados Unidos, con lo cual esas 4 variables las tienen bastante desarrolladas. Y no solamente eso, hay otra parte muy, muy importante que además yo creo que se ha puesto de manifiesto cada vez más en la pandemia, y es la identificación de la marca con el valor de la sociedad, o qué valor aporta a la sociedad, ¿no? Yo ahí pongo el ejemplo de, por ejemplo, lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia nosotros teníamos una responsabilidad con la sociedad para dar toda la información en tiempo real de lo que estaba pasando, y para eso había que trabajar con organismos oficiales en cada uno de los países, ya que, por ejemplo, los teléfonos de contacto de ayuda, ¿no?, a todos nosotros eran distintos, tiempo real de dónde estaban los hospitales más cercanos, dónde estaban los centros de salud o qué estaba pesando, ¿no? Entonces, esa identificación, ¿no?, y dar el valor es bastante importante. Si pensamos en todo esto, ¿no?, y en el círculo virtuoso de este sector tecnológico, pero como ha sido en el pasado otros sectores, como ha podido ser la automoción, que antes estábamos compañeros de SEAT, ellos también lo tenían, ¿no? Al final, tú creas un valor para ese usuario. El usuario está dispuesto a pagar, ¿no? Y puede ser un precio, puede ser tiempo. ¿Qué pasa con esos ingresos que generan para las marcas? Se reinvierten en productos y se reinvierten también en marketing, ¿vale? Con eso aumenta el valor de marca y aumenta la capitalización, ¿no? O sea, yo creo que es un círculo que está pasando en las tecnológicas, pero que ha pasado en muchos sectores en el pasado. Sí, es cierto, porque nosotros que solo vivimos de cerca, ¿no?, al final la perspectiva de este otro lado de que marketing jurídico, y hablamos ahora, y sí que ahora lo mencionamos también, que parece que vamos a alinear también a recursos humanos, ¿no?, en este plan. Si quieres seguimos por ahí. Bueno, hay un problema enorme de retención y atracción del talento, primero atracción y luego retención del talento techie, ¿no? Sí. Tech. A nosotros nos pasa, porque tenemos la imagen de despacho de abogado rancio, nada que ver, si hay alguien en la sala, lo fichamos en cuanto salgamos de aquí. Para Google, que siempre ha sido uno de los best places to work, el primero en los rankings normalmente,
donde los jóvenes, yo creo que precisamente porque ese valor, esa responsabilidad que traslada Google engancha, ¿no? Con sus valores el de juventud, de no sé qué. ¿Cómo consideráis en Google que esa atracción y luego la retención de ese talento joven, que es del que, ¿no? necesitamos ahora ese impulso para poder crecer y llegar a otro sitio distinto al que estamos? ¿Cómo lo monetiza y cómo afecta el valor de marca en Google? Que yo creo que mucho. Sí, o sea, ahora mismo es verdad que la captación de talento está siendo un área bastante difícil en todas las empresas, ¿no? Yo cuando hablo con todos mis clientes me dicen, ¿cómo hacemos para contratar, ¿no?, el mejor talento? Y yo creo que cuando hablábamos de captación de talento en el pasado, quizá teníamos en cuenta variables como podían ser retribución, o podían ser beneficios sociales, o podían ser ese tipo de variables. Yo creo que ahora mismo con eso no es suficiente para captar el talento más joven, ¿no? Si pensamos en qué están buscando los jóvenes de hoy en día, sobre todo en el área de IT, yo creo que hay 3 cosas que deben tener las empresas en cuenta. Lo primero es las políticas de responsabilidad social corporativa, ¿no? Si miramos, por ejemplo, el último estudio de Hays, decía que el 27% de los jóvenes quieren trabajar solo en empresas que tengan políticas de responsabilidad social corporativa. Decía, una variable que ellos empiezan a mirar. Si este tema lo vemos también desde el punto de vista del consumidor, hay un estudio que ha hecho PricewaterhouseCoopers que dice que el 66% de los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que sea sostenible. Con lo cual, este área no solamente interesante para la parte de recursos humanos, sino para el propio beneficio de la empresa, ¿no? Hay otro área que yo creo que también es muy importante y es todo lo que tiene que ver en cuenta con diversidad. Y lo mismo, o sea, al final la diversidad es algo que buscan los jóvenes. Hay un estudio bastante interesante de McKinsey sobre temas de diversidad y dice que a las empresas que están en los rankings al principio en temas de diversidad son normalmente un 25% más rentables que las que no tienen en puestos directivos perfiles diversos. Con lo cual, lo mismo. Los jóvenes lo buscan, pero además tiene un impacto en cuenta de resultados. Y el último punto que yo creo que es bastante importante y que ha venido agravado totalmente por la pandemia es lo que tiene que ver en cuenta con la flexibilidad. Y la flexibilidad puede ser entendida desde muchos aspectos, ¿no? Hablábamos antes de, oye, el trabajar en casa versus trabajar en la oficina. Yo creo que la flexibilidad es mucho más de eso. Por ejemplo, una de las políticas de flexibilidad que en Google ha sido más aplaudida ha sido la posibilidad de trabajar 4 semanas al año desde el lugar donde tú quieras. Al final, 4 semanas al año estamos hablando quizás, oye, las 2 semanas de Navidad, las 2 semanas de verano. Entonces, a los que somos padres, eso te ayuda a conciliar. Porque dice, oye, las 2 semanas de verano me voy al lugar de vacaciones, los niños están en la playa y yo puedo estar trabajando, ¿no? Entonces, hay que pensar en ese tipo de políticas porque eso es lo que buscan los jóvenes. Y lo que tú decías es bastante interesante. No solamente esas son las tres áreas que yo creo que los jóvenes buscan, ¿no? Y después hay un tema muy, muy importante que hemos dicho al principio, es identificarse con la marca, el valor que esa marca crea para la sociedad. Entonces, ahí es donde veo una unión total entre lo que hacen los marketers con lo que necesitan los de recursos humanos. Es decir, si tú no tienes un gran valor de marca y el joven no se siente identificado con ella, es difícil que vayan a trabajar en tu empresa. Con lo cual, equipos de marketing y equipos de recursos humanos tienen que trabajar de la mano para atraer este talento, ¿no? Atraer y retener, que yo creo además esa combinación es la buena. Bueno, esto que nos acabas de decir enlaza, estamos cambiando todo el orden de las preguntas, pero esto es mucho mejor así. Hablamos y llevamos todo el día, toda la mañana, oyendo hablar de que, bueno, no solo los jóvenes, sino en general los consumidores cada vez se vinculan más, y es difícil retener esos clientes, pero se vinculan a marcas responsables, coherentes, comprometidas, ¿no? Hay ciertos valores, y hablabas de diversidad, pues a veces las marcas tienen que mojarse, ¿no? Mojarse en términos de diversidad, mojarse en términos de defensa de los derechos humanos. Ahora estamos en un momento geopolítico un poco crítico, eso es relevante. Mojarse en aspectos que a la gente le importa, a los empleados de tu organización y a los clientes les importa. ¿Cómo nos acabas de decir un poco en el enfoque hacia los jóvenes en Google, que eso es muy relevante en términos de recursos humanos? ¿Creéis que eso realmente luego genera ese engagement que hace que vuestra marca realmente valga más? Sí, o sea, yo
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de diversidad, es uno de los valores que nosotros tenemos muy en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros tenemos una política de diversidad muy activa, es decir, trabajamos muy activamente en la diversidad, en todo lo que tiene que ver con captación de talento y retención. O sea, nosotros nos hemos marcado un objetivo que para 2025 el 30%, o sea, haya un 30% más de personas en grupos que están representados en puestos directivos. Eso puede significar ser mujer o ser de una cultura distinta. O sea, y ahí es importante el trabajar planes de diversidad por país, porque efectivamente quizá España tenemos que tener equipos directivos que representen a la población en la que estamos viviendo. Es decir, quizá la representación que tiene que haber en España es totalmente diferente de la que tenemos en UK o la que tenemos en Alemania, ¿no? Con lo cual tiene que ser un reflejo de esa sociedad. En la parte de retención también trabajamos muy activamente en eso, es decir, oye, ¿qué programas de formación tenemos para que esos grupos que están infrarrepresentados tengan una voz, ¿no? Y uno de los programas que nosotros hemos lanzado, que lanzamos internamente en Google y después lo hemos extendido para muchos de nuestros clientes, y no sé si alguno de vosotros lo habéis hecho, es algo que se llama I'm Remarkable, y básicamente lo que ayuda es quizá personas que tienen menos voz, que en su caso se empezaron con mujeres, pero no solamente para mujeres, sino es para, como digo, grupos que tienen una menor representación, a tener una voz y a muchas veces celebrar esos pequeños logros, ¿no? que se van teniendo en el día a día, ¿no? Que a veces... Luego nos cuentas cómo lo celebráis vosotros, que sí. Nos ha gustado. O sea, el celebrar cada uno de los logros. Y después también en lo que es todo lo que tiene que ver con retención, es decir, necesitamos retención y promoción, ¿no? O sea, nosotros tenemos unas políticas activas de retener aquel talento, ¿no? Y aquellas mujeres, aquellos grupos. Eso no significa que queramos trucar los números. Yo muchas veces no estoy de acuerdo con los cupos, es decir, no tiene por qué haber un 50% XY, sino únicamente queremos los mejores, pero lo que hacemos es establecer mecanismos para que funcione la paridad, ¿no? Y no tengamos en cuenta si es un grupo que está infrarrepresentado o no. Correcto, esa es la fórmula además, ¿no? A la que todos tendemos. Yo también estoy muy de acuerdo contigo en eso. Bueno, vosotros de marcas sabéis mucho, tenéis Search, tenéis YouTube, tenéis Android, Chrome, un montón de marcas, ¿no? Que cada una tiene su propia identidad. Yo antes le comentaba que ya mis hijos no consigo que escriban ni en la tablet en el buscador, simplemente hablan al buscador y bueno, ahí hay que mejorar, digo internamente como madre, pero todas esas marcas que les habéis sido capaces de darle una personalidad independiente, ¿no? un esquema propio, que luego además son para la vida diaria de miles de personas, de millones de personas de todo el mundo, algo muy implementado en sus vidas y tiene un sentido por sí mismo. ¿Cómo trabajáis que además vayan vinculados a los valores, al engagement de marca que transmite Google? Yo creo que lo principal es que nunca nos olvidemos en cada producto que sacamos de nuestra misión, ¿no? Si pensamos en la misión de Google, que lo he dicho al principio, es organizar toda la información para que sea útil y accesible a todos los usuarios. Si pensamos en esos productos, Google Maps lo que hace es organizar toda la información para que cuando te quieras trasladar de un sitio a otro tengas toda la información organizada y puedas llegar de la manera más sencilla. Si hablamos de Gmail, exactamente lo mismo, o sea, la organización de tu inbox. Si hablamos de Android, la organización de tu dispositivo, ¿no? Entonces, al final lo que hacen todos estos productos es, si bien tienen su propia identidad, tienen todos que trabajar en la misión. Y no solamente eso, yo creo que, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es pensar también en esos productos uniéndolo a los valores que hemos hablado antes, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, no solamente en diversidad, sino si hablamos también de inclusión, no sé si sabéis, pero bueno, estuve leyendo ayer un informe que decía que ahora hay más de 1 billón de personas que tienen algún tipo de discapacidad. O sea, 1 billón de personas son muchísimas personas que pueden tener alguna discapacidad. Entonces, lo que trabajamos son en adaptar nuestros productos para que puedan estar disponibles a esas personas con discapacidad. Y te doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hemos sacado hace poco Android Blocks. Básicamente es dentro de Android tenemos una aplicación que lo que permite a personas con discapacidad cognitiva el organizarse su home screen con botones de manera que sea más útil para ellos el acceder, ¿no? A las distintas
a las distintas aplicaciones o las distintas features que tienes dentro de tu propio teléfono, ¿no? Esos Android Blocks que sacamos para personas con discapacidad cognitiva lo estamos ahora desarrollando para personas con discapacidad auditiva o temas de comunicación, ¿no? O sea, el cómo vamos incorporando ese valor de inclusión en nuestros productos también es muy importante. Y un tema también que yo creo que nosotros hemos trabajado también en el último tiempo y es importante es si queremos lanzar productos diversos e inclusivos, tenemos que tener equipos de trabajo diversos e inclusivos. Es decir, nosotros tenemos un área de trabajo bastante amplia, tenemos un director de inclusión, un director de personas con disabilities, ¿no? Con discapacidades, también en los equipos de ingeniería. Es decir, si los ingenieros que trabajan en los productos no tienen esas discapacidades, es muy difícil que entiendan las necesidades que tiene el consumidor final. Con lo cual, el cómo trabajamos para tener esos equipos de trabajo diversos e inclusivos van a hacer que nuestros productos cumplan con lo que están requiriendo el usuario, ¿no? Que al final es el más importante, es cubrir las necesidades de ese usuario. Pues voy a seguir con esto del Brand Promise de Google, que yo creo que es muy interesante, porque ¿no? Google se plantea que tiene que estar toda la información del mundo ahí, contenida, accesible y usable para cualquiera en cualquier momento. Tenéis un montón de proyectos diferentes en cada uno de los países. Aquí, por ejemplo, para acabar con la brecha digital, mucha formación, muy orientados a startups. Cuéntanos un poco. Sí, o sea, yo creo que además de la misión que tenemos como Google a nivel sociedad, hay una cosa que en los últimos años hemos estado desarrollando y es, oye, ¿cómo ayudamos a toda la ciudadanía a estar mejor formada para tener un mejor futuro, ¿no? O sea, y ahí yo hablaría de 4 programas principales que tenemos, ¿no? El primero es todo lo que lanzamos en Google Campus, ¿no? Que es nuestro Google Campus para startups. En lo último, desde que lanzamos, yo creo que han pasado alrededor de 100 startups y en el último informe que publicamos hemos generado más de 6.000 empleos, ¿no? O sea, al final Google Campus for Startups es un espacio abierto donde van las pymes, se forman, hacen relaciones y lo que vemos es que eso va generando empleo y eso va siendo bueno, ¿no? para la sociedad, ¿no? El segundo de los programas que lanzamos, lo lanzamos en 2014 y se llama Google Actívate. Google Actívate, nosotros en 2014 lo que nos dimos cuenta, además fue un programa que se lanzó aquí en España y luego se ha escalado a todo el mundo, con lo cual estamos muy orgullosos de ello. Lo que dijimos es, oye, vemos que hay un desempleo bastante alto en España, por eso se lanzó aquí, y además vemos que los desempleados quizás no tienen la formación adecuada en temas digitales, que es lo que están demandando el mercado. Con lo cual lo que hicimos es, oye, vamos a formar gratuitamente a todo aquel que esté desempleado en competencias digitales para abrirle un futuro mejor. Hemos formado a más de 750.000 personas y según nuestros datos 83.000 han conseguido empleo en temas digitales, ¿no? Con lo cual es un tema que lanzamos primero de manera independiente y luego hemos estado trabajando con distintos ministerios para darle una voz, ¿no? Luego no nos queríamos quedar ahí y el año pasado lanzamos lo que llamamos las certificaciones digitales. Las certificaciones digitales son programas muchísimo más ad hoc, ¿vale? En el cual sí que hay un coste que es mínimo, ¿vale? Y empezamos con temas de tecnología. Eran tecnología en IT, lo estamos haciendo junto con el Ministerio de Trabajo, con lo cual lanzamos muchísimas becas. El año pasado lanzamos 5.000 becas para todos los certificados digitales en tecnología IT y este año vamos a lanzar más becas porque vamos a lanzar 3 certificados nuevos. Uno es en UX, otro en competencias digitales puros y en otro es en todo lo que tiene que ver con data, ¿no? Al final que los perfiles, cuando hablábamos de, oye, ¿qué perfiles de IT necesitamos? Necesitamos gente experta en data, ¿no? Entonces, todo ese tipo de programas lo que estamos haciendo es desarrollarlos en conjunto con el Ministerio de Trabajo para que sean muy accesibles a todo el mundo. Además, en ese aspecto también trabajamos con muchas empresas, ¿no? Es decir, oye, damos estos programas a vuestros empleados para formarse en todos estos certificados digitales, ¿no? Y el cuarto de los programas que a mí me gusta mucho contar, y lo he hablado antes, es todo lo que tiene que ver con diversidad, ¿no? Y cuando hablamos de diversidad, el programa este que tenemos de I'm Remarkable, que es accesible también a todos los clientes que se ponen en contacto con nosotros, para dar una voz a todos esos grupos que quizás están infrarrepresentados, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que además de nuestros productos, lo que estamos haciendo en España es invertir, ¿no? En que tengamos una sociedad mejor formada para tener un mejor futuro, ¿no?